¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Acosta Tobar y este es el video número 18 para el portafolio de evidencias de la asignatura de Lenguajes y Autómatas 2 de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Celaya. Bueno, esta evidencia, este examen se trató acerca de la optimización de código y los tipos de optimizaciones y costos. Bueno, primero vamos a hablar de qué es la optimización de código. Recordemos que en el proceso de la compilación de código existe lo que se llama un backend y existe lo que se llama un frontend. El frontend es toda la parte que se encarga del análisis del input, como el análisis semántico, el análisis sintáctico y el análisis léxico. Entonces tenemos aquí el frontend que hace todo el análisis, y después tenemos el backend. El backend es todas las etapas que se encargan de la generación. Bueno, la etapa que se encarga de la generación de código. Y después de aquí seguiría el código objeto. El código objeto, que es lo que estamos buscando. Pero antes del código objeto se incluye una etapa más que se llama optimización de código. Aquí, antes de llegar al código objeto, incluimos la optimización de código y después, ahora sí, tenemos el código objeto. ¿Para qué sirve la optimización de código? Bueno, algunos algoritmos de generación de código generan código repetitivo o código que es funcional, que lo va a ejecutar la máquina, pero que no es eficiente. Entonces, la optimización de código lo que hace es aplicar ciertas técnicas para hacer ese código que se generó un poquito más eficiente, reducir código, quitar instrucciones redundantes y demás cosas para que al momento de que se llegue al código objeto a la máquina le cueste mucho menos trabajo ejecutarlo en términos de tiempo, en términos de procesador, en términos de que va a ocupar menos memoria, entre menos código sea, pues va a ocupar menos memoria. Entonces, pues esa es la optimización de código. ¿Qué técnicas existen para optimizar el código? Bueno, voy a borrar esto aquí. Existen varias técnicas de optimización de código que se dividen en 4 categorías, que las tengo aquí, fundamentales. La primera es las técnicas de optimización locales. Después de ahí siguen las técnicas de optimización de bucles, las técnicas de optimización globales y las técnicas de optimización de mirilla. Empezamos hablando de las técnicas de optimización locales. Las técnicas de optimización locales son aquellas que se llevan a cabo dentro de un bloque básico de código. ¿Y qué es un bloque básico? Bueno, un bloque básico es una secuencia de instrucciones que solo tienen una única entrada y una única salida del código. Es decir, si te presentan una secuencia de instrucciones muy extensa de esta manera a la máquina, lo que se hace es seguir un proceso para dividir esta secuencia de instrucciones en bloques básicos. Es decir, quedaría algo como esto. Se divide la secuencia en bloques básicos, a los cuales son secuencias de instrucciones que se ejecutan de aquí hacia abajo, de aquí hacia abajo, de aquí hacia abajo y de aquí hacia abajo. Es decir, la única forma en que puedo llegar a esta instrucción de esta, por ejemplo, es a partir, o de cualquier instrucción de otro bloque básico, es a partir de un salto a su primera instrucción únicamente. No se puede llegar a este bloque básico por su instrucción del medio o por su instrucción de abajo, no. La única manera de llegar a este bloque básico es a partir de su instrucción, su primera instrucción, y a partir de ahí se ejecuta hacia abajo sin ningún otro salto. Es decir, no puedo saltar de aquí, no se puede saltar hacia acá sin terminar de haber ejecutado la última instrucción del bloque básico. Ese es un bloque básico, es seccionar una secuencia de instrucciones en bloques que se ejecuten secuencialmente de arriba hacia abajo. Entonces, ¿de qué sirve esto? Bueno, una vez que se tiene seccionado el código en bloques básicos, se puede generar lo que se llama el diagrama de flujo de control, que es como se secciona el código así como en bloques básicos, y de aquí se puede ver ya el código como un todo, como un grupo de bloques básicos. Entonces de aquí podemos decir que de aquí vamos para acá, de aquí vamos para acá, o de aquí vamos para acá. Entonces se abstrae, se ve el código como grupo de bloques básicos. Y dentro de estos
bloques básicos, ya podemos decir que de aquí, por ejemplo, regresamos para acá. Dentro de este grupo de bloques básicos, independientemente se pueden aplicar optimizaciones, que son las optimizaciones locales. Dentro de las optimizaciones locales encontramos la que se denomina, voy a poner otro color, folding, la primera optimización, folding o ensamblamiento. Esta optimización consiste en que un grupo de constantes que están dentro de una expresión a es igual a 5 más 2 más a más c, las constantes que se puedan compactar se compactan y se reescribe el árbol, se reestructura el árbol de expresiones como a es igual a 5 más 2, 7 más a más c. Esto genera un árbol de expresiones pues mucho más compacto. Ese es el folding. La siguiente, que no se ve el nombre. Bueno, folding, voy a poner más abajo para que se alcance a ver en el video. Folding. La siguiente optimización de código local es la propagación de constantes. Esta optimización en lo que consiste es reemplazar todas las apariciones de una variable por su constante asociada. Es decir, si se tiene, por ejemplo, aquí se tiene un código que diga como pi es igual a 3.14 y después grados es igual a pi entre 180. Al momento de recorrer el árbol, la etapa de optimización lo que se hace es reemplazar todos los lugares donde aparezca pi por su constante asociada en ese momento. Entonces se tendría la expresión como esto se reemplazaría como 3.14 entre 180. Esto pues al parecer sigue siendo la misma expresión, pero aquí la computadora ya no tendría que buscar, por ejemplo, la tabla de símbolos. Al momento del tiempo de ejecución ya no tendría que ir a consultar a la tabla de símbolos a buscar cuál es el valor de pi. Aquí ya no, porque ya está su valor. Y si después se vuelve a hacer otra pasada de optimización y se aplica la optimización de folding o de ensamblamiento, esto se podría reemplazar directamente por 0.017. Entonces, pues ya se ocupan mucho menos pasos en tiempo de ejecución, porque ya no va a la tabla de símbolos y dos, ya no opera en tiempo de ejecución. Esto se hace en tiempo de compilación. Recordemos la optimización es en tiempo de compilación, para que en tiempo de ejecución pues a la máquina le cueste menos trabajo y el programa se haga más eficiente. Bueno, la siguiente optimización local que vemos es la reducción de fuerza. No se va a alcanzar a ver en el video. Si subo un poquito más. Reducción de fuerza. La reducción de fuerza consiste en reemplazar operaciones que son más costosas para la máquina por operaciones más sencillas. Por ejemplo, reemplazar multiplicaciones por sumas. Se puede reemplazar algo como a es igual a 2 por a minúscula. Se puede reemplazar por a es igual a más a. ¿Esto cómo se logra? Se logra creando una gramática para el código intermedio. Es decir, una vez que se tiene el código intermedio, se vuelve a compilar pasando por otra gramática expandida para que reemplace expresiones de este tipo por expresiones de este tipo. Entonces nosotros tenemos que expandir la gramática del lenguaje para incluir expresiones que a nosotros se nos ocurran que pueden ser obvias por las identidades matemáticas existentes, y las reemplazamos directamente para que la máquina no opere y opere ya en tiempo de compilación, en tiempo de ejecución opere con operaciones más sencillas, la reducción de fuerza. Y la otra, bueno, estas son las optimizaciones locales: folding, propagación de constantes, la reducción de fuerza. Las siguientes son las optimizaciones de bucles. En las optimizaciones de bucles tenemos también tres tipos. Tenemos la expansión de bucles. Tenemos la reducción de frecuencia. Y la otra es la reducción de potencia también. Vamos a ver que las técnicas se comparten entre las distintas categorías.
pero la forma de aplicarse pues es distinta. La expansión de bucles consiste en expandir precisamente un bucle, es decir, como eliminar la instrucción de repetición y copiar y pegar ese mismo código, simplemente variando en cada copy-paste que se hace, variando el índice que va cambiando en cada iteración. La reducción de frecuencia consiste en sacar operaciones que son que se pueden calcular una sola vez y que se están calculando constantemente dentro de un bucle. Por ejemplo, si tenemos el seno de una variable, seno de x, que x jamás va a cambiar dentro del bucle, y estamos calculando seno de x en cada iteración, podemos calcular el seno de x afuera del bucle, guardarle una variable temporal y simplemente utilizar esa variable temporal dentro del bucle. Entonces es la reducción de frecuencia, reducir la frecuencia con la que estamos calculando, haciendo operaciones innecesarias dentro del bucle. Después está la reducción de potencia. La reducción de potencia es la reducción de potencia dentro de los bloques básicos, pero aplicada a bucles. Es decir, cambiar operaciones que son complejas para la máquina por operaciones más sencillas. Por ejemplo, que estamos multiplicando constantemente una variable dentro de un bucle, cambiarlo, a ver si podemos cambiarlo por sumas. Bueno, después de ahí vamos a las optimizaciones globales y a las optimizaciones de grilla. Recordemos que estas locales se hacen dentro del bloque básico, es decir, se va a recorrer la lista de bloques básicos y se van a aplicar independientemente dentro de cada uno. Después están las optimizaciones globales. Las optimizaciones globales ya dejan o rompen el orden de bloques básicos y contemplan todo el código, por eso se llaman globales. Dentro de las optimizaciones globales tenemos la propagación de constantes, la misma que acá, propagación de constantes, pero aplicado a todo el código. Es decir, si aquí hay una constante que no cambia su valor hasta acá, entonces en todo el flujo se va a sustituir su valor. Por eso internamente la máquina construye lo que se llama diagrama de flujo de control, donde se unen todos los bloques básicos a partir de las instrucciones de salto que llegan a ellos. Después está la reducción de código muerto. La reducción de código muerto. ¿Por qué? Porque puede pasar de que cuando se construye el diagrama de flujo de control veamos que un bloque básico queda desconectado. Queda algo así como así, o sea, de aquí llegamos a un lugar, pero no llegamos de ninguna manera a este bloque. Es decir, esto puede suceder, por ejemplo, cuando después de un return en una función se pone más código. Esto hasta algunos editores lo marcan en código gris, porque ya este código ya jamás se va a ejecutar, es como pues va a quedar desconectado. Entonces lo que se hace en tiempo de optimización de código es que se elimina totalmente así. O hay veces en que hay bloques de código que se van a ejecutar solamente si una variable está definida como una variable debug. Entonces esta variable debug la podemos poner en 1 para el tiempo de desarrollo, pero después cuando queremos compilar el código la cambiamos a 0 para que los bloques de debug o el código que sea de debug ya no se ejecute en tiempo de ejecución en código objeto. Entonces todos los bloques que se van a ejecutar solamente si la variable debug está en 1, pues se van a eliminar porque van a quedar desconectados. Esta es la reducción de constantes, la reducción de código muerto. También aquí existe lo que se llama la reducción de potencia. De hecho son muy similares a las de acá. La reducción de potencia, que es la misma reducción de fuerza de acá, pero aplicado a todo el código de manera global. Y después está el movimiento de código. El movimiento de código. Bueno, el movimiento de código se trata de que hay veces en que los saltos son muy lejanos, lo que se llama saltos far. Es decir, hay un bloque de código que está muy lejano en la memoria, está por acá, entonces desde aquí se hace un salto hasta acá. Entonces lo que se busca es que mover o trasladar este bloque de código, trasladarlo a una posición de memoria más cercana. Es decir, a ver si lo podemos mover, no sé. Esto es un ejemplo, así no se hace, pero bueno. Lo podemos mover para acá, entonces el salto va a ser más cercano. Los saltos cercanos o near son mucho más sencillos para la computadora ejecutarlos que los saltos lejanos, porque tienen que trasladarse a una posición de memoria más lejana. Ese es el movimiento de código. Dentro del lado de las optimizaciones de mirilla, tenemos optimizaciones muy similares a las que ya vimos,
Pero las optimizaciones de mirilla son las que se hacen más enfocadas a un grupo de instrucciones de un programa. Es decir, una mirilla es una ventana de instrucciones específicas de un programa que se puede deslizar. Entonces, por eso se llama de mirilla. Recordemos la mirilla de un rifle, cómo se apunta por la mirilla de un rifle. Eso es la mirilla, es una ventana bien específica de instrucciones que se quiere sustituir por otras más eficientes. Por ejemplo, está la eliminación de instrucciones de carga y almacenamiento. Estas son instrucciones bien específicas dentro de un programa. Es decir, estas optimizaciones ya no se van a hacer dentro del bloque básico, ya no van a recorrer todo el bloque básico, ya no van a contemplar todo el código, sino que pueden ir, por ejemplo, por instrucciones específicas. Por ejemplo, pueden optimizar esta partecita del bloque básico, no todo, sino esta partecita, después esta partecita de acá de este bloque básico, después esta partecita del bloque básico, es decir, van siendo más específicas. La eliminación de instrucciones de carga y almacenamiento lo que hace es, si hay instrucciones de carga y almacenamiento, valga la redundancia, como son las de meter instrucciones a la pila, sacar instrucciones de la pila, que son inútiles o repetidas. Por ejemplo, hay una instrucción que mete un instrumento a la pila y después hay una instrucción seguida que lo saca, pues simplemente elimina estas instrucciones y ni lo metió ni lo sacó. La siguiente es la eliminación de la reducción de fuerza. También aquí existe la reducción de fuerza. La reducción de fuerza, que son este mismo concepto, pero aplicado a instrucciones específicas del código. Está la eliminación de código inalcanzable. En la eliminación de código inalcanzable, este es un concepto muy similar a la reducción de código muerto, pero esto elimina pues bloques completos. La eliminación de código inalcanzable, hay instrucciones que no se van a ejecutar o que se generan saltos sobre saltos. Por ejemplo, hay una instrucción que puede ser un salto incondicional que siempre se ejecuta, y después de esta instrucción hay otra instrucción. Entonces, si vamos al flujo, esta se la va a saltar siempre porque es un salto incondicional. Entonces, esta instrucción de aquí está como de adorno. Aquí, voy a poner acá lo que decía, hay una instrucción que es un salto incondicional, después hay una instrucción abajo. Entonces este salto incondicional siempre se va a ejecutar y va a saltar, puede que hacia abajo o puede que salte hacia arriba siempre. Entonces esta instrucción de aquí jamás debe ejecutar porque este es un salto incondicional. Entonces lo que se hace con la eliminación de código inalcanzable es que va a eliminar totalmente esta instrucción. Al eliminar instrucciones logramos que el código que se va a ejecutar pues sea menos, entonces va a ocupar menos memoria. Tal vez no es más eficiente porque jamás se va a ejecutar, ni se va a ejecutar una vez ni otra, pero va a ser menos el código que se va a almacenar en memoria, entonces va a ocupar menos espacio. Bueno, estas serían las optimizaciones de mirilla. Ya vemos una globalización, las optimizaciones de bucles, ya vimos las que hay, las de mirilla, las globales y las locales. Me faltó aquí explicar en las globales, en las locales y en las globales la reducción de subexpresiones comunes. La reducción de subexpresiones comunes. Hay veces en que una misma subexpresión se calcula varias veces. Por ejemplo, A es igual a B más C, Z es igual a B más C. O sea, la misma expresión se está calculando muchas veces. Si esto lo hacemos repetidamente, pues cada vez que se ejecuta esta instrucción se tiene que calcular siempre B más C. Entonces lo que se hace aquí es sustituirlo por X es igual a B más C, A es igual a X, Z es igual a X. Entonces, pues se hace de esta manera, se calcula una única vez y lo que se hace es que este valor calculado se ocupa posteriormente en sus siguientes usos. Esta es la reducción de subexpresiones comunes, que esto está tanto para las locales dentro de los bloques básicos como para las globales. Esto existe para ambas. Eso es lo que por ahí se me olvidó comentarlo. Eso sería por parte de la optimización de código, las técnicas que existen. Por parte de los costos, bueno, los costos precisamente es lo que busca disminuir la optimización del código. Cuando nos referimos a costos, hablamos de tiempo de ejecución, tiempo de compilación, espacio en memoria, etcétera, etcétera. Entonces,
tenemos que evaluar qué queremos lograr disminuir con estas técnicas de optimización de código, porque estas técnicas de optimización de código van a también significar más tiempo en el desarrollo del compilador, más tiempo de horas hombre, más tiempo de programadores, más tiempo de más. Entonces, tal vez la reducción que vamos a lograr o la optimización que vamos el costo que vamos a lograr disminuir va a ser muy pequeño en comparación con lo que nos va a costar en otro tipo de especie, vamos. Entonces, pues tenemos que evaluar, tenemos que verificar si realmente aplicar estas técnicas pues va a ser un costo-beneficio pues que sea significativo, vamos. Bueno, esto sería... Bueno, además, en la parte de los costos, bueno, tenemos varias herramientas que nos permiten ver el flujo de un programa, como son los diagramas de flujo, como son los debuggers. Los debuggers son programas que permiten ejecutar otro programa y al mismo tiempo ir modificando variables dentro de este programa. También tenemos los desambladores, que son traductores de código máquina a código de alto nivel. Entonces leer código de alto nivel pues es mucho más sencillo para ver el flujo de un programa. A veces leer código máquina es muy complicado ir siguiendo el flujo de un programa. Y también tenemos los diagramas de flujo, que los diagramas de flujo son modelos o esquemas que nos permiten modelizar cómo va fluyendo la información a través de todo el sistema. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.